iniciaba un nuevo periodo legislativo, tanto ejecutivo también a nivel departamental y nacional. El departamento Caaguazú cuenta con 22 representantes en el legislativo denominado Junta Departamental. En su primer año fue electo como presidente de este corporativo el abogado Randy Soto, Juan Rafael Soto, más conocido como Randy. Él es perteneciente a la bancada del Partido Colorado en la facción Honor Colorado. Se desarrollaron varias sesiones antes del receso parlamentario que se extiende hasta el mes de marzo. Mientras tanto, hay una comisión permanente que está atenta a cualquier situación que pueda darse en el departamento de Caaguazú, y también esta comisión permanente es presidida por Randy Soto, quien está con nosotros hoy en los estudios de Hablando Claro aquí en Oviedo Press Multimedia. Randy, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buen día, Cristian, muy buen día, Néstor. Mi saludo especial para toda la audiencia de Hablando Claro. Es un placer estar con ustedes en esta mesa de diálogo y bueno, a disposición para poder brindar información requerida tanto por ustedes e igualmente que sea también de importancia para toda la ciudadanía. El otro día hablábamos, Randy, por teléfono acerca de esta larga vacación que tienen los parlamentarios departamentales, y recuerdo, y lo conté al aire, que pudimos tener una conversación privada después en la que pudiste aclarar que no existe ninguna normativa que establezca este periodo parlamentario, que se adoptó simplemente porque también se tiene un largo periodo de receso en la Cámara de Diputados. Esto es así, ¿verdad? Así es, Cristian. Mira que muchas de las normativas, en este caso, hablando nosotros del reglamento interno, que es lo que dispone este receso hasta marzo próximo por parte de la Junta Departamental del Caaguazú, se encuentra inspirada en disposiciones obviamente que tienen una connotación simplemente supletoria, como en el caso de diputados. Entonces entiendo yo de que en algún momento, por una suerte de simple réplica, eso se tradujo también a nuestra realidad, y bueno, es lo que hoy rige la ordinariedad de nuestras tareas como concejales. Ahora bien, en ese punto, decirte de que justamente yo había planteado, con el permiso correspondiente, porque según el reglamento interno nuestro, al igual que en el Congreso Nacional, cuando el presidente del órgano colegiado desea intervenir en algún punto o quiera hacer un planteamiento al margen de su función rectora de la sesión, lo tiene que hacer desde su curul y con un montón de exigencias más. Y yo, recurriendo a esa facultad, había planteado justamente el análisis, la eventual modificación o ajuste, el ayornamiento de nuestro reglamento interno a la realidad presente nuestra. Ese proyecto fue fue girado en realidad a comisión, y después nosotros aprobamos, o se decidió más bien postergar para este año la resolución al respecto. Es decir, ¿incluye este punto? No, porque primero le hemos encomendado a la comisión el análisis completo de qué es lo que se tiene que ajustar, qué está desfasado, qué se puede cambiar, porque es un reglamento ya que data desde hace bastante tiempo, y más allá del tiempo transcurrido hasta hoy, entender que somos una junta nueva, a lo mejor con una nueva perspectiva, con pensamientos asentados también sobre una realidad distinta, donde converge una sociedad ya mucho más despierta. Ustedes como medio de comunicación también, que nos ayudan en ese sentido a ser un poco más críticos. Y bueno, no incluye de forma concreta, pero yo creo que ese debate se va a instalar. De hecho, yo por lo menos voy a plantear eso, ¿verdad? A ver qué desenlace puede llegar a tener, y hay muchos otros puntos, Cristian, que son importantes también de abordar en él. Además, presidente, hay una cuestión que se tiene que ver. Resulta que el legislativo departamental tiene, si bien es cierto, un rol de contralor, de legislador, al igual que el legislativo central, de gobierno central, es decir, del Congreso, tiene también una función operativa, de gestor. Y imagínate, por ejemplo, presidente, ustedes vuelven a sesionar con este sistema antiguo de receso parlamentario
casi 2 semanas después de que comienzan las clases. Y las clases en los departamentos guarda muchísima relación con la gestión del gobierno departamental, en lo que tiene que ver con merienda escolar, almuerzo escolar, infraestructura en las instituciones públicas. Es decir, llegan ya tarde a lo que podría ser una necesidad en el momento de inicio del año lectivo, por ejemplo. Absolutamente. De hecho, está obviamente la figura de la comisión permanente y de las sesiones extraordinarias que pudieran ser un canal para atender cuestiones que demanden nuestra resolución como órgano legislativo a petición, por ejemplo, del Ejecutivo Departamental. Pero hay que ser sinceros de que es una situación, por su provisionalidad justamente, que es menos efectiva que el escenario de ordinariedad. O sea, es mucho más fácil tratar temas y está todo mucho más legitimado, Cristian, cuando a lo mejor cuanto más concejales están presentes para tomar una decisión, la decisión está mucho más legitimada y ese debate enriquece y por supuesto que se tiene una resolución más adecuada a los intereses de la ciudadanía. Así que sí estoy de acuerdo con eso, sí se llega tarde. Por eso creo que es algo que tenemos que evaluar y yo agradezco también esta oportunidad de poder debatir este punto en concreto, porque creo que vivimos tiempos también en donde tenemos que ir despojándonos de ciertas posiciones o privilegios que a lo mejor durante mucho tiempo se estuvo gozando en la situación pública de algunas personas, ¿verdad? Ahora, presidente, y además a esto le tenemos que sumar de que viene justamente marzo como el periodo en el que se debe estudiar la ejecución presupuestaria del gobernador por parte de los concejales departamentales, y hemos escuchado en varias ocasiones como argumento de los concejales departamentales el poco tiempo que se tiene para estudiar, dictaminar y resolver la aprobación o rechazo de esta ejecución presupuestaria. Es decir, al principio de año hay muchísimas cosas que se debe hacer y que por este largo periodo de receso no permite el tiempo. Totalmente, Cristian. Fíjate, ayer justamente, antes de ayer, en realidad estábamos comentando con algunos colegas esa situación. El estudiar una ejecución presupuestaria no es algo muy fácil, es algo eminentemente técnico, inclusive, donde llegado el momento uno tiene que pedir también inclusive asesoramiento, ¿verdad?, externo a lo mejor, no vinculante, pero asesoramiento al fin, porque justamente ahí radica el grado de responsabilidad que podamos llegar a tener de mirar minuciosamente números y las rendiciones correspondientes, pero con un criterio objetivo. Porque en este país, si algo le falta a las personas que están en cargos de decisión, es tener criterios objetivos para poder actuar en consecuencia. Entonces, coincidíamos nosotros y decíamos exactamente lo que están mencionando, de que tenemos que darnos a nosotros mismos el tiempo suficiente para poder analizar esto con minuciosidad y con mucha responsabilidad. Yo creo que eso, reitero, por la nueva mentalidad imperante en una junta que deviene de un nuevo proceso electoral con un sistema ya, creo yo, un poco más asentado, va a desembocar necesariamente en cambios tan auspiciosos como esto que creo que es necesario, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar señales claras y sobre todo entender también de que sobre todas las cosas tenemos que demostrar que trabajamos, ¿verdad? Y mira, y aquí nomás quiero hacer una puntualización, Randy. Estamos ante el análisis de una ejecución presupuestaria desarrollada por 3 gobernadores para este año. Más compleja e imposible. Más compleja e imposible. Estamos hablando de Alejo Ríos, César Brites y Marcelo Soto. Tuvimos 3 gobernadores distintos el año pasado, el año 2023, y ustedes tienen que garantizarnos a nosotros que cada uno de estos ordenadores de gastos en sus respectivos rangos de fechas en los que ocuparon un cargo hayan sido de manera correcta, y esa es la garantía que tienen que brindarnos, y esto requiere evidentemente tiempo. Así que no sé, principalmente yo, por todos los argumentos que estamos analizando, creo que hay que revisar esta cuestión del largo periodo de vacaciones. Totalmente, Cristian. Yo creo que hay mucha gente dentro de la función legislativa departamental que tiene ese criterio también, y bueno, lo vamos a plantear. Yo por lo menos lo voy a plantear porque me parece algo importante y totalmente justo
desde muchos puntos de vista, no solamente desde la efectividad de nuestro trabajo, sino también como una suerte de equiparación de la situación eh, laboral, podríamos decir, de todos los ciudadanos, ¿verdad? Es justo de que nosotros, desde el departamento del Caaguazú, a lo mejor desde un gobierno simplemente departamental, con una connotación solamente regional, territorialmente hablando, podamos dar un grito importante que yo estoy seguro que puede inclusive replicarse en otros departamentos, y ojalá que eso también tenga en algún momento alguna repercusión a nivel nacional con el Congreso de la Nación, ¿verdad? Lógicamente todas las apreciaciones que hacemos y todas las intenciones que podamos llegar a tener, yo por lo menos como hombre de derecho, quiero tomarlas siempre con la precaución debida. ¿Por qué? Porque al estar en una esfera eminentemente jurídica hay que hacer evaluaciones de tipo constitucional, por ejemplo, de las compatibilidades que pudieran existir o no, porque a veces uno, Cristian, obviamente tiene todo el derecho y es bastante asertivo al decir que una disposición no es suficientemente operativa o funcional, pero a veces uno tiene que nadar en dulce de leche, como se dice. ¿Por qué? Porque existen otros errores o limitaciones de tipos normativos constitucionales que nos dejan en la intención nomás. Hay muchas trabas en este sentido. Entonces, digo esto para que nos entienda a lo mejor el día de mañana que se pretende dilatar cuando en realidad lo que queremos es hacer las cosas de la mejor manera. Y no siempre los cambios siempre son traumáticos, Randy. No siempre es muy armónico, ¿verdad? Absolutamente. Randy, hay una cuestión también que tiene que ver con el manejo de recursos y presupuestos para los gobiernos departamentales, que tienen que ver con la ley de FONACIDE, que son los recursos que permiten invertir en los programas de alimentación escolar, tanto como merienda y almuerzo, infraestructura, en construcción de nuevas aulas, reparación de las existentes y construcción incluso de comedores para las instituciones que reciben el beneficio del almuerzo escolar. Hay un planteamiento ahora que ya generó debate y posiciones muy contrastadas, que es la centralización, despojar a las gobernaciones y a las municipalidades del presupuesto del FONACIDE para que sea ejecutado todo desde el gobierno central. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Pudiste analizar ya algunas consecuencias que esto podría tener y cómo podría darse en caso de que esto ocurra, se confirmara? No tuve la oportunidad, Cristian, de analizarlo minuciosamente, porque para realizar el análisis más allá de lo que a lo mejor uno lee en un titular o en un reporte periodístico, es más prudente escuchar el planteamiento concreto que pudiera venir, en este caso del Ejecutivo. Por eso celebro, creo que todavía no se llevó a cabo y está pendiente la audiencia pública, ¿verdad?, el debate que se necesita en este aspecto, para conocer los verdaderos argumentos. Ahora, a priori, porque siempre tenemos un análisis un poco más informal. Yo por lo menos a mí, un poquito, independientemente de mi posición movimentista, porque siempre tenemos que enarbolar la bandera paraguaya por encima del partido al cual respondemos y sobre todo también por encima de las cuestiones movimentistas. Y en ese sentido decirte que si una preocupación yo tengo es sobre la nocividad que pudiera tener esto al sistema republicano de poder. ¿Por qué? Porque si hay algo por lo cual se viene luchando hace muchísimo tiempo, es por justamente la descentralización en todo el Paraguay. Si hay algo que se dice que todavía no se logró de manera realmente efectiva, es la descentralización. De hecho, nosotros como gobierno departamental venimos eso analizando, cuántos proyectos electorales hablaron, por ejemplo, de la descentralización. Entonces, yo lo que no estoy de acuerdo, Cristian, con que se pretenda de alguna manera querer subsanar algunos errores, algunas situaciones por medio de otro tipo de situaciones que pudieran generar algún tipo de perjuicio al Estado de Derecho y a nuestro sistema republicano. ¿Por qué? Porque si uno empieza a analizar qué es lo que se pretende lograr con la centralización, voy a ser bastante crudo y folclórico. Lo que se quiere lograr es que se invierta la plata y que no se robe más. Eso podríamos decir a priori. Esa es la excusa. Bueno, pero ponele, es lo que está en papeles. Sí, bueno, por eso, el argumento. Pero yo digo, ¿por qué no podemos nosotros realmente agarrar y condenarles a los que hacen mal su trabajo y a los que roban del FONACIDE, a los que no invierten como no tienen que invertir? No sé si me explico. Tratamos de buscar una otra vía de solución
en vez de fortalecer nuestro sistema judicial, que es el que tiene que actuar, o más bien, en vez de fortalecer nuestro parlamento paraguayo para que no se le salve más a muchos otros intendentes, por ejemplo, por acuerdos políticos. Nosotros, si hay algo que tenemos que cambiar en ese aspecto, y tenemos que buscar la forma, es de que no se les siga salvando a jefes comunales que tienen irregularidades en su gestión. Entonces, a mí lo que me preocupa son esas dos cosas. Uno, es la lesividad que pueda tener nuestro sistema republicano de gobierno, donde se concibe justamente esa división, esa descentralización del poder, esa fragmentación que tanto necesitamos. Y dos, el ser indiferente ante el verdadero problema, cual es la impunidad en este país. Porque todos te van a invertir como corresponde, Cristian, en caso de que sepan de que está vigente la ley y de que se cumple la ley. Además, presidente, teniendo en cuenta esta lógica, la territorialidad desde donde se ejecuta un presupuesto no es garantía de transparencia. Así es, absolutamente. O sea, se puede robar aquí como en Asunción. El sistema jurídico o el sistema judicial de persecución penal es la que debe reactivarse o corregir en todo caso. Así mismo. Así mismo. Es lo que yo decía, Cristian, te digo, y con el debido respeto, ¿verdad? Yo por lo menos creo que hay que ser claro, franco, pero hay que tener coraje también para decir muchas cosas. A veces hay medidas que se toman en instituciones y en poderes, por ejemplo, como el Poder Judicial, donde se pretenden instalar, por ejemplo, mecanismos de control a través de informes, de cuántas resoluciones produce un juzgado, de qué tipo de movimientos, actuaciones tiene un expediente. Se habla de un sistema Juisoft que descomprime procesos judiciales, etcétera. Pero no nos vamos al caracú de la cuestión. Y el caracú de la cuestión, más allá de la cuestión del conglomerado de funcionarios que tenemos, está en los jueces corruptos, en la justicia corrupta, que no es toda. Hay gente brillante que dedica su vida, su honor y su preparación para hacer justicia, pero así también hay gente que se prepara solamente para ir a facturar en esa posición de decisión tan importante que tienen. Esto que acabas de decir, Randy, es muy importante porque a veces la discusión queremos llevar ante el fracaso de algún sistema del Estado a la falta de infraestructura solamente. Sí. Y perdemos el foco de la solución. Sí. Es así. Bueno, la posición es bastante clara entonces. ¿Cómo evalúas personalmente, desde tu rol de concejal departamental, el nuevo periodo de gobierno departamental desde el 15 de agosto hasta, no sé, hasta los primeros 100 días o hasta los primeros 4 meses que se está cerrando, presidente, teniendo en cuenta que, como dijimos, hay un proceso de vigilancia del presupuesto a través de los informes, que seguramente es lo que te va a dar lo técnico, pero la percepción que estás teniendo, ¿cuál es? Bueno, la percepción que yo tengo, Cristian, tanto como ciudadano, porque trato no de despojarme también de esa posición, porque creo que es bastante importante, porque lo institucional a veces te da una perspectiva, pero uno va a ser absolutamente íntegro u objetivo en su opinión, tiene que digamos que combinar esas dos posiciones. Y tanto como presidente de la Junta como ciudadano, yo creo de que se están haciendo bien las cosas, se nota que hay voluntad, hay dinamismo, eso es muy importante. Lógicamente es otra ya la posición de analizar, hacer correcciones, observaciones, que lejos de pretender a lo mejor meter palo en la rueda, es en realidad cooperar con un proceso de construcción un poco más efectiva para el desarrollo del departamento. Pero hasta hoy yo te diría que se nota ese dinamismo y eso es saludable. O sea, yo creo que se nota la presencia joven en un gobierno departamental. Y esto no lo digo de manera peyorativa para gente que a lo mejor tiene más edad o algo, sino hablo en un concepto, en un contexto de juventud, en donde realmente más allá de lo biológico significa tener innovación, tener ideas, moverse, comunicar, que es muy importante porque cuando uno habla del marketing político y de comunicar, a veces se circunscribe mucho nada más a la cuestión propagandística, más o menos a disfrazar algo y hacer que eso tenga repercusión. Pero en realidad, lejos hoy de ser hoy una herramienta nada más para el interesado que pudiera
detentar el poder, en realidad hoy es una obligación también que tiene la autoridad. Entonces, yo creo que la ciudadanía espera también esa comunicación, y si algo hay, yo tengo que reconocer hoy de este gobierno departamental es el dinamismo, la voluntad y la buena comunicación que está haciendo de las tareas hasta la fecha. Ese dinamismo se traduce en, y no digo que es una cuestión mediática ni mucho menos, darle el debido protagonismo a la Junta Departamental, digo como ejecutivo legislativo, en esa armonía o coordinación que debería de existir en eso que se consagra constitucionalmente, que es el recíproco control, si cabe, dentro de lo que es el ámbito departamental. Pero esa pregunta me viene en razón del último gobierno departamental, al menos, donde la Junta era absolutamente ninguneada, presidente. Sí, yo creo que en el caso del gobernador actual de Marcelo, él pudo comprender esa situación, ¿verdad? Yo creo que es justamente una herramienta muy válida en política y en el ejercicio del poder, eh, la capacidad de observar situaciones no tan auspiciosas de las cuales uno pueda tomar experiencia ajena pero para uso propio, y asimismo no cometer otros errores, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos un relacionamiento fluido, una comunicación permanente, yo diría afable, hasta este momento, y evidentemente que eso le da salud al gobierno departamental. Esa posición de principio contradictorio, como decíamos, diríamos nosotros, hombre de derecho, Néstor, también se da en algún sentido entre un órgano de control y un órgano ejecutivo, por lo cual te diría, es aún más saludable, que lo venimos haciendo, de hecho, el poder levantar el teléfono, ¿verdad? Y lejos a lo mejor de los saludos nomás y del relacionamiento afín, un poco amistoso, podamos recordarnos cada quien nuestras obligaciones, que es lo que estamos haciendo hasta este momento. ¿Hay diálogo franco o democrático entre los actores políticos hoy, quienes hacen al cogobierno departamental, digo, concejales mismos o el ejecutivo hacia los concejales departamentales? Algo que no se ve hoy a nivel de gobierno central, lastimosamente, y es una crítica muy particular, no sé si es una mea culpa que hacen hoy al interior del movimiento político partidario que hoy es función en gobierno, pero se nota una suerte de unidireccionalidad a nivel macro en el gobierno central. ¿Y eso en el gobierno departamental cómo se da? Bueno, nosotros hoy tenemos un relacionamiento bastante armónico, se podría decir, pero vez pasada justamente le decía, en oportunidad de un encuentro que hemos tenido bastante distendido e informal ya, pero que como siempre sirve también para poder dialogar de nuestro trabajo como concejales, le decía yo a algunos colegas de que tampoco confundamos nosotros el trato armónico que pudiéramos tener con privarnos de la posibilidad de sentar posición, y sobre todo de también ser conscientes que si yo escucho una opinión tuya que va en contra de mi posición y que sea respetuosa, argumentada y bastante clara, no lo tome de manera personal. ¿A qué es lo que voy? De que tenemos que ser bien cuidadosos también, Néstor, con entender que armonía no significa de que no nos animemos a decir que estamos en contra de la posición de alguien. Y yo le decía a ellos, prepárense, porque en este 2024 a lo mejor vamos a encontrarnos con posiciones un poco confrontadas. Nosotros en la Junta Departamental, con muchísimos de los colegas nos conocemos hace años, ¿verdad? Y eso lógicamente lleva un momento dado donde a lo mejor hace que sea un poco más afable la situación, pero también si te dejas llevar, no te permite sentar la posición que la ciudadanía espera que vos sientes. Entonces yo creo que el desafío que hoy tenemos es justamente el de poder confrontar y el de debatir sanamente y que esas posiciones claras se vean a nivel público. Entonces, hoy yo celebro, Néstor, el relacionamiento que tenemos, pero creo que tenemos que animarnos un poco más, porque si hay algo que yo veo que pasa mucho y es penoso en el Congreso Nacional, que a veces se aprueban cosas que los legisladores ni siquiera saben qué es. O porque su socio planteó, ¿verdad? Aprobado, 20. O porque es una orden. Y también pasa mucho eso, ¿verdad? Que es un debate otra vez un poco complejo de vuelta, porque es lo que yo suelo decir, ¿verdad? Una es la posición que uno puede asumir de manera personal, ¿verdad? Y que es lo que la ciudadanía espera, pero también hay que reconocer que hay criterios
que en un órgano colegiado para construir mayoría requieren de ciertos despojos. Yo puedo decir, bueno, yo quiero que este micrófono sea absolutamente negro, pero como acá estamos 4 en este estudio y ustedes 3 me dicen, vamos a hacer un poco más gris. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si es que hacer gris no es algo ilegal y no va en contra del pueblo, tengo que tratar de que me pinten un poco de gris, no tan de negro, para que podamos sacar afuera a la calle el micrófono. Entonces digo, es un juego bastante, es un ejercicio bastante interesante en donde uno tiene que tener mucho cuidado para no ser sometido a intereses ajenos, pero donde también tiene que entender cómo opera un órgano colegiado donde impera la mayoría. Yo estoy de acuerdo con eso, Randy, pero esto sin perjuicio a que se instale el debate. Claro, totalmente. Es decir, vos podés tener posiciones asumidas, pero hay que instalar el debate, hay que permitir el debate y finalmente, ya que sos mi representante, yo pueda escuchar cuál es tu posición real personal, independientemente al resultado de las votaciones. Creo que esa es la cuestión que deberíamos pregonar. El debate sobre los temas. El paraguayo no es una persona que está en una jaula a quien se les trae algo todo empaquetado y comete esto. El paraguayo es una persona que interactúa en la sociedad, es una persona que ejerció su derecho a elegir a sus representantes, por lo tanto el representante debe estar conteste a lo que él está esperando y a lo que él propone también. Por eso es que lo que se cuestiona, y esto no es ninguna cuestión nueva que estamos hablando, lo que se cuestiona de nuestro actual Congreso Nacional es la aprobación a tambor batiente de proyectos sin instalar el debate, para que todos finalmente por lo menos sepamos entender qué es lo que se aprobó, ¿verdad? Así es. Y creo que es un ejemplo que deberíamos tener en cuenta para cuando se desarrolle alguna situación a nivel regional, ¿verdad? Totalmente. Por eso yo digo, nosotros tenemos que tener como una, no diría ejemplo, pero como una referencia interesante del Congreso Nacional, no para replicar las prácticas a lo mejor nefastas que todo el pueblo paraguayo ve hoy. Decía hoy yo, Randy, que el Congreso Nacional está en receso, pero es el epicentro de la noticia en este receso parlamentario. Absolutamente. Entonces, son cosas que se dan, ¿verdad? Lógicamente cada quien puede tener su posición, cada quien puede a lo mejor asumir sus pareceres respetuosamente, porque hay también una cuestión que se tiene que mencionar, ¿verdad? Nosotros también vivimos en un país donde nos cuesta tener criterio propio y donde todavía respondemos a situaciones en donde la gente termina pensando por nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me sorprende, ¿verdad? Hoy por hoy hay gente que se sorprende del degollado, como se dice, ¿verdad? El muerto se sorprende del degollado y creo que tenemos que ser un poco más criteriosos a nivel general, ¿verdad? Porque si no, estamos en un país donde nosotros nos quejamos del vecino, pero en nuestra casa tenemos un incendio adentro, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que tener bastante cuidado. Yo creo que el desafío, y le decía, cuando vino el ministro de Educación y nos tocó reunirnos con él, con el señor gobernador y demás concejales y con el ministro de Educación, yo le decía la aspiración que tengo como ciudadano y como concejal de nivel educativo en Paraguay, y que era de llegar a ese cuarto nivel de producir conocimiento. ¿Qué es producir conocimiento? Producir conocimiento fundamentalmente es pensar por sí mismo, Cristian, no repetir lo que te cuentan, ¿verdad? El tener un criterio propio, y eso solamente se logra con debate. ¿Qué es lo que hoy pasa? Hoy lo que pasa es que este aparato a nosotros simplemente nos instala, ¿verdad? Y empezamos a repetir. Sale un titular, sale algo y nos instalan en la cabeza y la creemos, ¿verdad? Y la asumimos y la repetimos. Entonces, en la educación tenemos que trabajar de que nuestros niños vayan creciendo con la posibilidad de generar conocimiento. Conocimiento genuino desde la informalidad y a lo mejor la filosofía propia, si cabe la palabra, y también desde la investigación verdaderamente científica, ¿verdad? Que es otro tema de lo cual tenemos pendiente mucho acá en el Paraguay. Ahora, Randy, esto que estás planteando, lo de la educación, tiene mucho que ver con una cuestión no solamente presupuestaria, sino una cuestión de malla curricular.
¿Vos sabías que cada dirección departamental o cada departamento de los 17 en el departamento en el Paraguay tiene la autonomía para modificar el 30% de la malla curricular? Totalmente. ¿Quién ha hecho eso? Totalmente. En Coronel Oviedo, en el departamento de Caguazú, ¿quién ha dicho, señores, aquí se produce tomate, vamos a trabajar en la huerta con producción de tomate? Así es. O aquí tenemos déficit en materia de educación vial, vamos a introducir educación vial como una materia. O sea, nadie ni siquiera plantea esa posibilidad, Randy, y creo que ahí sí podríamos tener una fuerte incisividad. Y digo tener porque los medios de comunicación también somos muchas veces responsables de exponer la situación negativa que ocurre en el país, pero no solamente exponer la situación negativa, ver la proyección para poder mitigar los impactos negativos. Es decir, ese punto nomás nosotros ponemos en debate y vamos a ver que nadie propuso hasta ahora el 1% de la modificación. Y como dice el presidente del Congreso, los colegios top tienen otra diferencia de los colegios allá del fondo de Tembiaporá. Es decir, si adecuáramos la malla curricular, podríamos ser tal vez top también por aquí, ¿verdad? O sea, digo claro, en el buen sentido de la palabra esto, adecuar a lo que necesita la población estudiantil en su región. Totalmente. Y en ese punto, Cristian, yo por lo menos tengo el siguiente criterio y esto lo digo con mucha responsabilidad y también me remito a la reunión que tuvimos con el señor ministro, en donde mencioné esto, ¿verdad? Nosotros también tenemos que, además de la malla curricular, pensar en la capacitación docente, en qué contexto y en qué sentido. ¿Qué es lo que suele pasar, Cristian? Nosotros, como una cuestión de bolsa de trabajo, por la deficiencia de la estructura pública y de las oportunidades laborales en este país, a alguien que apenas se recibió en algún rubro, como pasa con los docentes, se le hace trabajar en su zona por una cuestión simplemente casi de caridad, Cristian. Sí. Y yo te pregunto, ¿por qué nosotros no podemos mandar los profesionales más brillantes a las campiñas, al fondo, al Paraguay profundo, para que de ahí salgan los mejores hombres? ¿No te parece que nosotros también de alguna manera le condenamos con este sistema político hoy, no, ni siquiera jurídico, le condenamos nosotros a los niños a que ganen instrucción a partir nuevamente de la deficiencia, ¿verdad?, de una educación y de algunos docentes que no tienen la culpa ciertamente de este sistema paupérrimo que tenemos a nivel educativo, ¿verdad? Pero que grafica una realidad. Y yo le decía eso al ministro, ¿por qué nosotros no le mandamos a los mejores profesores? Porque si nosotros, justamente, y me remito a la cuestión del FONACIDE, uno de los criterios del cual se hace uso es justamente para la distribución. Dice que se va a hacer de manera proporcional a la cantidad de niños en edad escolar en cada departamento o municipio, creo que dice. Así es. Y ese es un criterio exclusivamente numérico nomás, Cristian. Sí. Pero ¿por qué no se empieza a hacer una evaluación educativa de cuál es el nivel educativo en cada municipio, por ejemplo, del país? Y que está vinculado con la infraestructura también. Claro, porque si no nos vamos a un criterio solamente numérico, cuantitativo, que porque no es pues lo mismo. Nosotros podemos tener dos municipios donde, por darte un número, existan 3.000 niños en edad escolar. Y en función a esa cantidad de 3.000 niños se le va a dar tantos millones de guaraníes para su inversión, ¿verdad? Pero a lo mejor uno de los municipios tiene un nivel escolar mucho peor, o un nivel de educación, que hay que entender como educación también, no solamente en la instrucción teórica, sino también de la cuestión familiar. La cuestión sociocultural. Sociocultural, ¿verdad? Entonces, donde inclusive, te digo más, tiene que ver, que es un tema de lo cual no se habla mucho también, que tiene que ver con nuestro bilingüismo. Yo amo el guaraní, creo que lo hablo de alguna manera bastante decente, pero ese es un problema también que tenemos y que no se atiende hoy, ¿verdad? Ese es un problema también con lo cual acarreamos y que necesita ser. Entonces digo, tener criterios solamente cuantitativos o numéricos para situaciones que son más complejas y que requieren más datos, es un tema que tiene que ser
atendido. Y esto que estás mencionando es simple. ¿Cuál es la lengua materna de una ciudad y otra? Marca la diferencia en la educación. Absolutamente. Lo cual no significa que esté mal hablar en guaraní, ¿verdad? Claro, pero hay que asumir las realidades, sí. ¿verdad? Pero la lengua materna incide porque el mayor porcentaje de texto que emite el ministerio es en la lengua castellana. Ambos idiomas son oficiales del Paraguay, pero no. Imagínate vos, por ejemplo, que tenés que tener una materia guaraní aparte, siendo tu idioma oficial. Es decir, que hay un desfasaje entre el castellano y el guaraní de manera proporcional extraordinaria, y esos son algunos aspectos nomás que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar políticas públicas y presupuestos. Absolutamente, Cristian. Y te digo una cosita más nomás ahí que a mí me hace siempre ruido la cabeza. No recuerdo hoy la cantidad, pero existe un criterio a nivel literario que mide tu capacidad de comprensión de acuerdo a la cantidad de palabras que manejas, ¿verdad? Sinónimos, antónimos, lo que quieras. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos hablando de una lengua guaraní, donde el ministerio te aplica un guaraní ideal para gente que te habla un guaraní yopará, y donde por cada palabra en guaraní vos tenés un sinónimo, pero en castellano tenés 5 sinónimos? Entonces el nivel de comprensión de esa persona es mucho más reducido. Y esto lo digo, insisto, no de manera peyorativa, no, porque este es un país donde si quieren utilizar eso en contra tuya, lo utilizan, ¿verdad? Pero es una realidad que tenemos que asumir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés menos... Además es una realidad demostrada. Sí, demostrada, Cristian. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos evalúas menos cantidad de matices, pues yo te puedo describir este estudio y te puedo decir, bueno, un estudio cuadrado. Pero también te puedo decir un estudio cuadrado donde ahí está un blinde, hay iluminación, acá hay banner, un estudio donde hace frío porque el aire funciona bien, un estudio donde da gusto estar porque existe sofá. O sea, el poder enriquecer el lenguaje para la descripción y la propia comprensión en el cerebro humano es importante para que conforme a eso podamos actuar en el mundo. Entonces digo, y concuerdo contigo, necesitamos evaluar de una manera mucho más profunda el tema educativo y no hacerlo de manera muy superficial. Pero este debate que estamos teniendo ahora, Randy, es el que se debe trasladar o traspolar en el ámbito de la educación. Es decir, la directora departamental de educación, los supervisores, directores de colegios, ACES, los propios alumnos, se debe instalar el debate para poder producir la sinergia. Yo suelo hablar mucho con directores departamentales de educación. Y cuando le pregunto algo, dice, y tenemos que esperar cuál es la instrucción del Ministerio de Educación a nivel central. Entonces yo siempre digo, y no se puede, Pico, proponer de aquí algo para que el Ministerio de Educación nos ayude a ejecutar algo que es de aquí, generado de aquí, de ideas de aquí, de debates de aquí, porque no se puede todo el tiempo estar dependiendo. Nosotros no somos ya una colonia para depender de un lugar ahí central donde nos digan todo lo que tenemos que hacer. Entonces creo, y aquí viene un punto muy importante que siempre metemos en el debate, creo muy importante que las designaciones justamente por eso de estas autoridades educativas regionales sean por aptitud y mérito y no por una recomendación política, porque cuando hay una recomendación política ya existe adyección. A ver qué va a decir el que me recomendó. Si no está de acuerdo con lo que nosotros estamos proponiendo, yo corro riesgo mi trabajo. Es decir, existe también un contexto de la realidad sociopolítica y no solamente sociocultural que debe permitir que las ideas puedan ser autónomas, independientes y extraídas de un debate y no de una orden que venga de arriba. Absolutamente. Y conforme te escuchaba, ya ensayaba de alguna manera un elemento, Cristian, que creo que es el que se necesita y que engloba eso, y que es el coraje. Nosotros necesitamos ciudadanos con coraje. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos coraje, vamos a estar dispuestos a perder privilegios para que la ciudadanía termine ganando. Acá, ¿qué es lo que pasa? Acá lo que pasa es que yo me quejo en las redes sociales, pero cuando le van a dar trabajo a mi hijo, ya me callo.
¿verdad? O cuando voy a solucionar el problema de mi casa. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se hacen planteamientos a los jerárquicos o a la central de una institución? Porque se tiene miedo, ¿verdad? Uno, y también hay que ser sinceros, porque nos falta proactividad también. Jeta itereila pepende obuta, orecoña kame, hombre, ulaña mío cuérabe, yecarujape terere, yerejape o miaje y, pero no ña ni mai o ejecutado vejeía, ¿verdad? Pero también eso que mencionas, la gente tiene miedo de... Vivimos todavía nosotros, y ahí mencionaste el colonialismo. Nosotros tenemos resquicios de eso. Sí, por eso es que está en nuestro gene. Por eso es que estamos en un país donde a mí no me molesta. Yo, por decirte, al juez le llamo juez, al ministro le llamo ministro, pero tampoco tengo problema de llamarle por su nombre. ¿Qué es lo que pasa? Acá se tiene miedo de llamar por su nombre y a veces te dicen, perdón, señor concejal, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la época del colonialismo nos introdujeron a nosotros la idea de que estaba primero el título antes que la persona, ¿verdad? Atender una cosa, Randy. Conozco casos, y esto nomás para matizar lo que estás... notas de pedidos que fueron dirigidos a autoridades que al mirar el nombre, el tratamiento que le dieron, le pusieron señor o señora en vez de doctor o en vez de licenciado, fuera la nota. Hay casos. Sí, totalmente. Hay casos. Entonces, seguro. Para reforzar un poco más. Randy, la verdad que hay muchísimos temas que siempre abordar y el debate es muy interesante siempre y apasionado, ¿verdad? Pero somos prisioneros del tiempo, más todavía en los medios de comunicación. La idea era hasta 10:30, ya nos vamos por 10:34, así que quisiera agradecerte una vez más por tu presencia aquí y por la apertura para poder tener este tipo de charla y por sobre todas las cosas que esto se traslade un poco, esta charla que tengamos en las casas de la gente y pueda abrir un poco también la posibilidad de entender o de disentir incluso con lo que se plantea desde un medio de comunicación, pero sí, nunca cerrar el camino al debate creo que es lo que puede lograr la construcción de una sociedad más justa. Yo siempre hablo de que las personas que nos escuchan aquí en el centro y tal vez la que nos escucha en RI Tres Corrales, como la vez pasada vinieron gente desde allí a retirar un premio o allá en Huacocue, son personas que tienen el mismo derecho. Así como le llega nuestra onda de radio a ellos, tienen el mismo derecho de recibir la misma instrucción, la misma educación, la misma atención a la salud, la misma calidad de calle, la misma escuela. Es decir, a eso debemos apuntar, Randy. Totalmente, Cristian, y es importante lo que mencionas porque solamente con el concurso de cada sector de la sociedad esto es posible. A veces es cierto, hay muchísimo que reprocharle a la clase política, pero también es cierto de que hay una alicuota parte de responsabilidad para cada sector, porque el Paraguay y el departamento del Caguazú, en lo que nos compete hoy, lo construimos con el concurso de todos. Yo agradecer por este espacio, Cristian, que creo que siempre es bastante saludable, porque el estar en una entrevista no solo es contestar preguntas, sino también es asumir compromisos. Hoy, más que nunca, nosotros estamos en un contexto comunicacional y social donde la palabra que uno lanza puede ser honrada, puede ser defraudada. Así que yo agradezco esta oportunidad, pero también asumo con responsabilidad las menciones a las cuales hice referencia y manifestar de que estamos a disposición en la Junta. El periodo mío como presidente va hasta marzo, bien lo dijiste, estamos también como presidente en la presidencia de la comisión permanente. De hecho, nos reunimos hace 3 días con los miembros porque el señor gobernador ha comunicado su ausencia en tal calidad y bueno, yo me puse a disposición del secretario general porque por disposición de la Carta Orgánica Departamental, quien asume temporariamente la titularidad del gobierno departamental es el presidente de la Junta en este caso, así que estamos a disposición en este breve tiempo para cumplir con eso y bueno, al llamado para otras cuestiones que pudieran presentarse. Agradecerte nuevamente y un saludo afectuoso para todas las personas que nos estuvieron viendo y escuchando. Hablando de compromiso, pero esto no es por una cuestión de compromiso conmigo porque lo hiciste público, ni con los medios de comunicación, es más con la gente. Se está trabajando, se logró tener un sistema de
Audio. de amplificación de audio para la sección de prensa? Queremos iniciar la sesión, en este caso preparatoria sería, con esa transmisión ya, qué Cristian. bueno. Estamos haciendo las averiguaciones en otras latitudes del Paraguay para adquirir ahí un dispositivo. Y bueno, ya lo vamos a coordinar y esperemos que ese sea un corolario de nuestra gestión, como una pequeñita muestra de algo que ustedes se merecen en la ciudadanía sobre todo. Randy, hasta la próxima. Espero que volvamos a encontrarnos otra vez próximamente por los estudios de Oviedo Press Multimedios. Un placer. Pasó por los estudios de Oviedo Press Multimedios Randy